Me desperté con el estómago revuelto otra vez. Era la tercera vez en 2 semanas que amanecía así, sintiendo como si hubiera tragado vidrio molido. Me levanté del colchón despacio, agarrándome de la pared porque las piernas se me aflojaron como gelatina. El cuarto me daba vueltas igual que cuando me intoxiqué con los gases del escape en el taller allá en Guadalajara, hace como 20 años. Otra vez, abuelo, me preguntó Lupita desde la puerta. Mi nietecita de 14 años me miraba con esos ojos preocupados que me recordaban tanto a su abuela Rosario. Tenía el uniforme de la secundaria puesto, lista para irse a clases. Ya van 3 veces este mes que te pones así. Le dije que no se preocupara, que seguro era algo que había comido mal. Pero por dentro sabía que algo no cuadraba. Un hombre que trabajó 42 años como carpintero aprende a detectar cuando algo anda raro, cuando una pieza no encaja bien en su lugar. Y esto definitivamente no encajaba. Llegué al baño y vomité todo lo que tenía en el estómago. El sabor amargo me quemaba la garganta como si hubiera tomado pura bilis. Me quedé ahí, agarrado del lavabo, viendo mi reflejo en el espejo empañado. 73 años me veían de regreso, con las ojeras moradas y las manos temblándome como hojas en temblor. Mi hijo Rodrigo tocó la puerta. «Papá, ¿estás bien?». Su voz sonaba preocupada, pero algo en ella me sonó falso, como madera pintada que por fuera parece roble pero por dentro es pino corriente. «¿Quieres que te lleve al doctor?». «No, mijo, ya se me está pasando», le respondí, aunque sentía que el estómago se me seguía revolviendo. «Debe ser algo que comí anoche». «El pozole que hizo Verónica», dijo mi nuera desde el pasillo. «Siempre ahí, siempre escuchando». «A lo mejor estaba muy condimentado para tu estómago delicado, don Esteban». «Don Esteban». Así me decía ahora, con ese «don» que sonaba a distancia, a respeto falso. Hacía 5 años, cuando me vine a vivir con ellos aquí a León después de que se murió Rosario, me decía, suegrito, con cariño. Pero las cosas habían cambiado, aunque yo todavía no sabía exactamente cuándo ni por qué. Me metí a bañar con agua fría para despejarme. Mientras el agua me caía en la espalda, no podía dejar de darle vueltas al asunto. 3 veces en 2 semanas. Siempre después de cenar. Siempre los mismos síntomas, náuseas, mareos, el estómago revuelto, un sabor metálico en la boca que me duraba hasta el día siguiente. En tantos años trabajando la madera, pensé mientras me secaba, uno aprende que cuando algo se repite 3 veces, no es casualidad. Es patrón. Salí del baño y me vestí despacio. La camisa a cuadros verdes que Rosario me había comprado en el mercado Aldama, esa que ella decía que me hacía ver distinguido. Los pantalones de mezclilla que uso desde hace como 10 años. Las botas café marca Flexi que resolé 4 veces en la zapatería de Don Chava. Bajé a la cocina. Rodrigo ya se había ido al trabajo. Trabajaba en una empresa de muebles modernos aquí en la zona industrial, diseñando esas cosas minimalistas que ahora se usan. Muy diferentes de los muebles sólidos de caoba que yo hacía, esos que duraban toda la vida. Verónica estaba limpiando la mesa del desayuno, moviendo los platos con más ruido del necesario. «¿Ya desayunaste, don Esteban?», me preguntó sin voltear a verme. Estaba usando esa bata rosa que yo le regalé en su cumpleaños hace 3 años, cuando todavía me llamaba papá Esteban y me abrazaba cuando llegaba a visitarlos. «No tengo hambre», le dije, aunque el estómago vacío me dolía como puñalada. «Mejor me voy a sentar un rato al patio». Me fui al patio trasero, a ese rinconcito donde tengo mi banca de madera que yo mismo hice con restos de una mesa antigua. Desde ahí puedo ver el árbol de guayabas que planté cuando me vine a vivir con ellos. Ya tiene casi la altura de la barda. Lupita salió corriendo, tarde para la escuela como siempre. Se detuvo un momento, me dio un beso en la frente y me susurró, «Abuelo, ¿de verdad estás bien? Te ves muy pálido». «Estoy bien, mijita», le mentí, porque no quería preocuparla. «Ándale, vete a la escuela o vas a llegar tarde otra vez». Se fue corriendo, con su mochila brincándole en la espalda y sus trenzas moviéndose como las de su abuela cuando era joven. La vi perderse en la esquina de la calle Hidalgo, donde vive la familia Mercado. Me quedé ahí sentado, sintiendo como el sol de la mañana me calentaba los hombros. León en marzo es así, frío en las mañanas pero después pega el sol fuerte. Los años te enseñan que no hay nada más reconfortante que el sol después de una mala noche.
pero tampoco hay nada más aterrador que sospechar algo sin poder confirmarlo. ¿Me estaba volviendo paranoico? Eran solo ideas de un viejo que ya no servía para nada, como había escuchado que Verónica le decía a Rodrigo la semana pasada. Tu papá ya no puede ni hacer un mueble, Rodrigo. ¿Para qué lo seguimos manteniendo aquí? No, no eran ideas mías. Algo estaba mal. Muy mal. Y lo peor de todo es que empezaba a sospechar que era ese algo. Me quedé en el patio hasta que el sol pegó más fuerte. El estómago se me fue calmando de a poquito, pero el malestar no se iba del todo. Era como si tuviera una piedra ahí adentro, pesada y fría. Me levanté despacio y entré a la casa. Verónica ya no estaba en la cocina. Escuché su voz en el cuarto de arriba, hablando por teléfono con alguien. Fui a la cocina a prepararme un té de manzanilla. Rosario siempre decía que no había nada que el té de manzanilla no pudiera curar. Puse el agua a hervir y busqué las bolsitas en la alacena. Ahí estaban, junto a los frascos de especias que Verónica mantenía ordenados por tamaño. Todo impecable, todo en su lugar. Demasiado impecable. Mientras esperaba que hirviera el agua, mi vista se fue al bote de basura. Había algo que sobresalía entre las cáscaras de huevo y las servilletas usadas. Un frasquito pequeño, de esos de medicina. Lo saqué con cuidado, limpiándolo con una servilleta. Era un frasco vacío de gotas para dormir. Solpidem, decía la etiqueta. Recetado a nombre de Rodrigo Sandoval Méndez. Se me hizo un nudo en la garganta como cable de acero apretándose. Rodrigo nunca me había dicho que tomaba pastillas para dormir. ¿Por qué estaría tomando eso? Y más importante, ¿por qué el frasco estaba vacío en la basura de la cocina y no en el baño? Guardé el frasquito en el bolsillo de mi camisa, justo cuando escuché los pasos de Verónica bajando las escaleras. Rápido serví mi té y me senté a la mesa, tratando de parecer normal. Ella entró a la cocina con el teléfono todavía en la mano. ¿Ya te sientes mejor, don Esteban?, me preguntó, y había algo en sus ojos que no me gustó. Una mirada que no supe interpretar pero que me hizo sentir incómodo, como cuando un cliente te mira de más cuando estás cotizando un trabajo. Sí, ya mejor, le dije, soplándole a mi té aunque estaba tibio. Este té siempre me ayuda. Qué bueno, dijo ella, pero no sonaba convencida. Se quedó ahí parada, viéndome tomar el té como si esperara algo. Como si estuviera vigilando que me lo terminara. ¿Vas a comer algo? Quedó pozole de anoche. El estómago se me revolvió solo de pensar en comida. No, gracias. Con el té es suficiente. Verónica se quedó callada un momento. Después abrió el refrigerador y sacó un Tupperware. Es que no quiero que se eche a perder. Rodrigo y yo vamos a salir en la tarde, tenemos cosas que hacer. Lupita va a llegar tarde de la escuela porque tiene ensayo de la banda. Está bien, le dije. Yo me quedo aquí tranquilo. Se fue al cuarto otra vez y yo me quedé ahí, con el té enfriándose entre mis manos. El frasquito me pesaba en el bolsillo como si fuera de plomo. Me lo saqué y lo volví a ver. Gotas para dormir. ¿Para qué querría Rodrigo esas gotas? Mi hijo siempre había dormido como piedra, desde chiquito. Me acordé de algo que había pasado hacía como un mes. Una tarde que llegué temprano de caminar por el Parque Explora, encontré a Rodrigo y Verónica en la cocina, hablando en voz baja. Cuando me vieron, se callaron de inmediato. Rodrigo tenía unos papeles en la mano que guardó rápido en un cajón. ¿Qué pasa, mijo?, le pregunté. Nada, papá. Cosas del trabajo, me respondió, pero no me vio a los ojos cuando lo dijo. Y Verónica tenía esa misma mirada que tenía hoy, esa mirada que no supe leer pero que me puso nervioso. También me acordé de otra cosa. Hacía como 2 meses, Lupita me había dicho algo raro mientras jugábamos dominó. Abuelo, ¿por qué mi papá y mi mamá hablan tanto de ti cuando no estás? ¿Qué dicen, mijita?, le pregunté, tratando de sonar casual. No sé, hablan bajito. Pero escuché a mi mamá decir que ya estabas muy viejo para estar aquí. Que era un estorbo. Un estorbo. Esa palabra me había dolido como martillazo en el pecho cuando la escuché. Pero le dije a Lupita que no se preocupara, que seguro había entendido mal. Aunque por dentro sabía que no había entendido mal.
Los niños escuchan más de lo que uno cree. El té ya estaba frío, pero me lo tomé todo de todos modos. Necesitaba hacer algo con las manos, con la boca, para no ponerme a pensar en las ideas que se me estaban metiendo en la cabeza. Ideas feas, ideas que un padre no debería tener sobre su propio hijo. Pero las ideas estaban ahí, creciendo como hongos en madera húmeda. 3 episodios de envenenamiento en 2 semanas. Un frasco vacío de gotas para dormir en la basura. Conversaciones que se cortaban cuando yo llegaba. Miradas raras. El don en lugar de papá. La palabra estorbo en boca de mi nuera. No, Esteban, me dije a mí mismo. No seas paranoico. Son tu hijo y tu nuera. La gente que te cuidó cuando murió Rosario. No pueden estar. No pude terminar el pensamiento. Porque en el fondo, en lo más profundo de mi ser donde guardo las verdades que no quiero aceptar, sabía que sí podían. Me levanté de la mesa y subí a mi cuarto. Era el cuarto más pequeño de la casa, el que antes era la bodega. Tenía mi cama individual, un ropero viejo que traje de Guadalajara, y la fotografía de Rosario en la mesita de noche. Esa foto donde está sonriendo con su vestido azul, el día que cumplimos 30 años de casados. Me senté en la cama y saqué otra vez el frasquito. Lo vi contra la luz que entraba por la ventana. Vacío. Completamente vacío. ¿Cuántas gotas habría ahí? ¿30? ¿40? ¿Y dónde habían ido a parar todas esas gotas? El pecho se me cerró como si alguien me hubiera puesto una prensa. Las manos me empezaron a temblar igual que cuando me dieron la noticia del cáncer de Rosario en el hospital. Me tuve que acostar porque sentí que me iba a desmayar ahí mismo. Rosario, susurré mirando su foto, ¿qué hago? ¿Qué hago si lo que estoy pensando es verdad? Pero Rosario no me podía contestar. Rosario llevaba 5 años bajo tierra en el panteón municipal, con su vestido azul y sus manos cruzadas sobre el pecho. Y yo estaba solo en esta casa, sintiéndome cada vez más enfermo, cada vez más asustado, cada vez más seguro de que algo terrible estaba pasando. Y lo peor de todo es que no tenía ni una sola prueba. Solo sospechas. Solo este frasquito vacío en mi mano. Solo este miedo que me carcomía las entrañas como ácido de batería. ¿Qué hace un padre cuando empieza a sospechar que su propio hijo lo quiere muerto? Me quedé acostado en la cama como 1 hora, mirando el techo y recordando. Recordando cuando Rodrigo era chiquito y yo trabajaba en el taller de carpintería de Don Macedonio allá en Guadalajara. Antes de que me viniera para acá a León, cuando todavía teníamos nuestra casita en la colonia Santa Cecilia. Rodrigo nació el 23 de abril de 1979. Llovía esa noche como si se fuera a acabar el mundo, y yo estaba fuera del hospital civil esperando noticias. Cuando la enfermera salió y me dijo, es niño, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho de la alegría. Entré corriendo a ver a Rosario. Ella estaba cansada pero sonriendo, con ese bebito envuelto en cobijas azules pegado a su pecho. Se va a llamar Rodrigo, me dijo, como tu papá. Y yo lloré. Lloré como no había llorado desde que enterramos a mi padre 5 años antes. Lloré porque ese niñito era la prueba de que yo había hecho algo bien en la vida, de que no era solo un carpintero pobre que apenas podía darle de comer a su familia. Los primeros años fueron difíciles. Yo ganaba 180 pesos a la semana en el taller, y apenas alcanzaba para la renta, la comida y los pañales. Rosario lavaba ropa ajena para sacar un extra. Pero éramos felices. Cada domingo íbamos a misa en la iglesia de San Francisco, y después nos comíamos unas tortas ahogadas en el puesto de don Raúl. Rodrigo se embadurnaba toda la cara de salsa y yo me reía viéndolo. Cuando Rodrigo cumplió 6 años, empezó la primaria en la escuela Vicente Guerrero. Recuerdo el primer día de clases como si fuera ayer. Le compré su uniforme nuevo, sus cuadernos profesionales, su lonchera con dibujos de Batman. Lo llevé caminando de la mano hasta la escuela, que quedaba a 8 cuadras de la casa. Papá, ¿me vas a venir a recoger?, me preguntó con los ojos llorosos. Aquí voy a estar esperándote, mijo. No te preocupes. Y ahí estuve. Todos los días durante 6 años, esperándolo a la salida con una paleta de hielo que le compraba en la tienda de Doña Socorro. Helado de limón, su favorito. Se la comía mientras me platicaba de su día, de sus amigos, de lo que había aprendido.
Los sábados por la tarde lo llevaba al taller conmigo. Le enseñé a lijar, a barnizar, a reconocer las diferentes maderas. Mira, mijo, esta es caoba. Es cara pero dura toda la vida. Y esta es pino, más barata pero hay que saber trabajarla para que no se raje. Rodrigo ponía atención como si le estuviera contando el secreto más importante del mundo. A veces se quedaba dormido en el taller, acurrucado entre las virutas de madera, y yo lo cargaba hasta la casa con sus manitas llenas de aserrín. Cuando cumplió 12 años, me dijo que quería ser diseñador de muebles. Como tú, papá, pero con estudios universitarios. Sentí un orgullo que me llenaba el pecho completo. Mi hijo iba a ser profesionista. Iba a tener lo que yo nunca tuve. Vas a ser el mejor diseñador de todo México, mijo, le dije abrazándolo fuerte. Empecé a ahorrar para su universidad desde ese día. Guardaba 50 pesos cada semana en una lata de galletas que escondía debajo de mi cama. Rosario también guardaba de lo que sacaba lavando ropa. Dejamos de comer carne los domingos. Dejamos de ir al cine. Dejamos de comprarnos ropa nueva. Todo era para Rodrigo, para su futuro. En el 97 entró a la Universidad de Guadalajara. Yo lloré el día que lo acompañé a su primer día de clases. Mi hijo, el hijo de un carpintero sin estudios, iba a la universidad. Llevaba su mochila nueva, sus libros caros, su calculadora científica que me costó 2 semanas de sueldo. Papá, te voy a hacer sentir orgulloso, me dijo antes de entrar al edificio. Ya me hace sentir orgulloso, mi hijo. Desde el día que naciste. Durante 5 años pagué su carrera. Vendí el carro viejo que tenía. Empeñé el anillo de oro que me había dejado mi madre. Trabajé doble turno en el taller, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Rosario se enfermó de los riñones por tanto lavar y planchar ropa ajena en el frío. Pero seguimos adelante. Por Rodrigo. Siempre por Rodrigo. Se graduó en el 2002 con mención honorífica. Yo fui a su graduación con mi único traje, ese café que me había comprado para mi boda y que Rosario me había arreglado 3 veces porque me quedaba grande de tanto que había bajado de peso. Cuando lo vi subir por su título, las lágrimas me rodaban por las mejillas sin que pudiera controlarlas. Lo logramos, Rosario, le susurré a mi esposa, que estaba sentada a mi lado con su vestido azul, ese mismo de la foto. Nuestro hijo es profesionista. Después todo fue rápido. Rodrigo consiguió trabajo en una empresa de muebles modernos aquí en León. Conoció a Verónica, una muchacha de familia acomodada que trabajaba en la misma empresa. Se casaron en el 2005 en una boda grande en el Salón Los Arcángeles. Yo pagué la mitad de la fiesta vendiendo todas mis herramientas del taller, esas que había juntado durante 30 años. Nació Lupita en el 2011. Yo ya me había jubilado del taller por problemas en la espalda. Vivíamos modestamente en Guadalajara con la pensión. Pero íbamos a León cada mes a ver a nuestros nietos. Bueno, a nuestra nieta. Lupita era todo para nosotros. En el 2019 Rosario empeoró del cáncer que le habían detectado 2 años antes. Los tratamientos eran caros. Vendí la casa de Guadalajara, esa casita donde habíamos criado a Rodrigo, donde habíamos sido felices durante 42 años. Vendí todo para pagar las quimioterapias. Cuando Rosario murió en febrero del 2020, me quedé sin nada. Sin casa, sin ahorros, sin esposa. Rodrigo me dijo que me viniera a vivir con ellos. No te preocupes, papá. Esta es tu casa ahora. Y me vine. Con mi ropero viejo, mi ropa en 2 maletas, y la foto de Rosario en su vestido azul. Eso era todo lo que me quedaba de una vida entera de trabajo. Los primeros meses fueron buenos. Rodrigo me trataba con cariño. Verónica me cocinaba mis platillos favoritos. Lupita se sentaba conmigo en las tardes a platicar de la escuela. Me sentía parte de una familia otra vez. Pero después las cosas empezaron a cambiar. No sé cuándo exactamente. Fue gradual, como cuando la madera se va pudriendo por dentro y no te das cuenta hasta que está completamente dañada. Rodrigo empezó a llegar tarde del trabajo y a encerrarse en su cuarto. Verónica dejó de cocinar para mí, decía que ya podía hacerme mi propia comida. El papá se convirtió en Don Esteban. Las conversaciones se volvieron cortas, cortantes.
Y ahora esto. Esto que me tenía acostado en mi cuarto, con el frasquito de pastillas vacío en la mano, sintiéndome enfermo otra vez, preguntándome si el hijo por el que lo di todo me estaba matando de a poquito. ¿Para qué sirvió todo, Rosario?, le pregunté a la foto. ¿Para qué vendí nuestra casa, nuestras cosas, mi vida entera? ¿Para terminar así? ¿Envenenado por mi propio hijo? La foto no me contestó. Solo me miraba con esa sonrisa dulce, esa que le iluminaba toda la cara. Y yo me quedé ahí acostado, con el estómago todavía revuelto y el corazón más revuelto todavía, tratando de entender en qué momento el niñito que se comía sus paletas de limón se había convertido en esto. Pasaron 3 días más. 3 días en los que no volví a comer nada que Verónica preparara. Me hacía mis propios sándwiches de jamón, me compraba tacos en la esquina, tomaba solo agua embotellada que yo mismo abría. Y curiosamente, no me volví a sentir mal. El jueves por la tarde, Lupita llegó de la escuela y me encontró en el patio tallando un pedazo de madera. Estaba haciendo una figurita de un caballo, de esas que hacía cuando Rodrigo era chiquito. Me senté a su lado sin decir nada, solo viéndome trabajar. Abuelo, me dijo después de un rato, con esa voz bajita que usaba cuando tenía miedo de algo, ¿puedo preguntarte algo? Claro que sí, mijita. ¿Por qué ya no comes con nosotros? Se mordió el labio inferior, nerviosa. Mi mamá dice que ya no quieres comer su comida. Que te crees muy importante. Se me hizo un nudo en la garganta. No es eso, Lupita. Es que, he tenido el estómago delicado últimamente. ¿Por eso te has estado sintiendo mal? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Abuelo, tengo miedo. Mi abuela Rosario se puso mal así y después se murió. La abracé fuerte. Olía a champú de manzana y a los dulces que vendían en la escuela. No te preocupes, mi niña. Yo voy a estar bien. Pero por dentro no estaba tan seguro. Por dentro estaba aterrado. Esa noche escuché a Rodrigo y Verónica discutiendo en su cuarto. Sus voces se filtraban por las paredes delgadas. Me levanté de la cama y me acerqué a la puerta de mi cuarto para escuchar mejor. Sé que no estaba bien, pero necesitaba saber qué estaban diciendo. Ya van 4 días y no ha comido nada de lo que preparo, decía Verónica. Su voz sonaba frustrada, casi enojada. Algo sospecha. No puede sospechar nada, respondió Rodrigo. Es un viejo. Ni siquiera sabe usar el celular bien. Un viejo. Mi hijo me había llamado un viejo. Las palabras me pegaron como puñetazo en el estómago. Pues ese viejo ya no está comiendo lo que le doy, insistió Verónica. Y si no come, entonces. Cálmate, la interrumpió Rodrigo. Ya vamos a encontrar otra forma. Se quedaron callados un momento. Yo estaba pegado a la puerta, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que lo iban a escuchar. ¿Cuánto más tenemos que esperar?, preguntó Verónica. Ya van 5 años. 5 años manteniéndolo aquí, aguantando sus quejas, sus historias repetidas, su olor a viejo. Ya sé, mi amor. Pero tiene que parecer natural. Un infarto, un derrame cerebral, algo así. Si muere de repente van a sospechar. Sentí como si el piso se abriera debajo de mis pies. Las piernas se me aflojaron tanto que tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caerme. Esto no podía estar pasando. No podía ser real. Es que ya estoy harta, Rodrigo, siguió Verónica. Harta de tenerlo aquí. De que Lupita lo quiera más a él que a nosotros. De que la gente nos vea como los buenos hijos que cuidan al viejito cuando lo único que queremos es que se muera de una vez. Tranquila. Con lo que le estábamos poniendo en la comida, en unos meses más su corazón no iba a aguantar. Pero como ya no come, vamos a tener que pensar en algo diferente. No pude seguir escuchando. Me metí a mi cuarto y cerré la puerta despacio. Me senté en la cama, temblando de pies a cabeza. El pecho se me cerraba como prensa hidráulica. Las manos me sudaban frías. Mi hijo. Mi hijo Rodrigo. El niño que yo había criado, el que había ido a la universidad gracias a mi trabajo, el que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas. Ese mismo hijo me estaba envenenando. Quería matarme. Me acosté en la cama pero no pude dormir.
Toda la noche me la pasé mirando el techo, escuchando cada ruido de la casa, asustado de que entraran a mi cuarto y terminaran lo que habían empezado. Cada vez que se movía algo, brincaba del susto. Al día siguiente, viernes, Rodrigo se fue temprano al trabajo. Verónica salió después, dijo que iba al mercado. Me quedé solo en la casa, vigilando por la ventana hasta que la vi perderse en la esquina. Entonces bajé a la cocina. Tenía que encontrar algo, alguna prueba de lo que estaban haciendo. Abrí la alacena donde guardaban las especias. Todo parecía normal. Abrí el cajón donde tenían las medicinas. Aspirinas, antigripales, pomadas. Nada raro. Estaba a punto de darme por vencido cuando vi algo detrás del bote del azúcar. Un frasquito pequeño, casi escondido. Lo saqué con manos temblorosas. Anticongelante para autos. ¿Qué hacía anticongelante en la alacena de la cocina? Busqué en mi celular viejo, ese que Lupita me había enseñado a usar. Escribí anticongelante envenenamiento, y me salieron un montón de artículos. Leí con horror, el anticongelante tiene un sabor dulce y es difícil de detectar en la comida. Causa náuseas, vómito, daño renal y eventualmente fallas cardíacas. Puede tomar semanas o meses matar a una persona sin dejar rastros obvios. Se me cayó el celular de las manos. Esto era peor de lo que pensaba. Mucho peor. Guardé el frasquito en mi bolsillo justo cuando escuché la puerta abrirse. Era Verónica que regresaba del mercado. Subí corriendo a mi cuarto, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Me senté en la cama, mirando el frasquito de anticongelante. La prueba estaba ahí, en mi mano. Pero, ¿qué iba a hacer con ella? ¿Ir a la policía? ¿Acusar a mi propio hijo de intento de asesinato? ¿Y si no me creían? Yo era un viejo de 73 años. Rodrigo era un diseñador exitoso, respetado en la comunidad. ¿A quién le iban a creer? Además, estaba Lupita. Mi nietecita. Si yo acusaba a Rodrigo, ¿qué le iba a pasar a ella? ¿La iban a mandar con otra familia? ¿Iba a perder a sus padres por culpa mía? Pero tampoco podía quedarme callado. No podía dejar que me mataran como si fuera un perro viejo que ya no servía para nada. Esa tarde, cuando Lupita regresó de la escuela, le pedí que me acompañara al parque. Necesitaba hablar con alguien, con la única persona en esa casa que todavía me quería. Nos sentamos en una banca del Parque Explora, viendo a los niños jugar en los columpios. Mijita, le dije, necesito que me ayudes con algo. Algo muy importante. ¿Qué pasa, abuelo? Me miró preocupada. Te ves muy serio. ¿Tú confías en mí? Claro que sí, abuelo. Eres la persona que más quiero en el mundo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Entonces necesito que hagas algo por mí. Algo que nadie puede saber. Le expliqué a Lupita lo que necesitaba. Al principio no quería creerme. Se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo que seguro estaba equivocado, que sus papás jamás me harían daño. Pero cuando le mostré el frasquito de anticongelante y le conté lo que había escuchado, su cara cambió. Se puso pálida como las calorías. Abuelo, tengo miedo, me dijo con la voz quebrada. Yo también, mijita. Pero necesito pruebas. Necesito que me ayudes a grabar lo que dicen cuando no estoy presente. Lupita tenía una grabadora pequeña que usaba para sus tareas de la escuela. Me la prestó ese mismo día. Era un aparatito negro, delgado, que cabía en la palma de mi mano. Me enseñó cómo prenderla, cómo grabar, cómo escuchar después. Durante 2 semanas escondí la grabadora en diferentes lugares de la casa. Debajo de la mesa del comedor. Detrás de los libros de la sala. En el pasillo cerca de su recámara. Y esperé. Esperé con el estómago hecho nudos, comiendo solo lo que yo preparaba, vigilando cada movimiento de Rodrigo y Verónica. La primera semana no grabé nada útil. Solo conversaciones normales sobre el trabajo, sobre Lupita, sobre el clima. Empecé a pensar que me había vuelto loco, que todo estaba en mi cabeza. Pero el miércoles de la segunda semana, cuando escuché la grabación de la noche anterior, me quedé helado. Era la voz de Rodrigo, clara como el agua.
Ya van 3 semanas y el viejo sigue sin comer nada de lo que preparas. Tenemos que hacer algo diferente. ¿Qué sugieres?, preguntaba Verónica. Podríamos aumentar la dosis en el agua. Él toma agua de la llave cuando se baña. O podríamos ponerle algo en el jabón, que se absorba por la piel. Es muy arriesgado. ¿Y si Lupita se da cuenta? Lupita no se va a dar cuenta de nada. Es solo una niña. No sé, Rodrigo. Cada vez me siento peor con esto. Es tu padre. Es un viejo que ya no sirve para nada. La voz de Rodrigo sonaba fría, sin emoción. Que se la pasa contando las mismas historias aburridas, que huele raro, que nos sale carísimo mantenerlo. ¿Cuánto gastamos en su comida? ¿En su ropa? ¿En sus medicinas? Pero matarlo. No lo estamos matando. Solo estamos acelerando lo natural. Tiene 73 años. Ya vivió suficiente. ¿Y la casa de Guadalajara que vendió para pagar los tratamientos de tu mamá? Ese dinero ya se gastó. No queda nada. Y no va a dejar herencia porque no tiene nada. Es una carga muerta, Verónica. Entre más rápido se muera, mejor para todos. Tuve que pausar la grabación. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae la grabadora. El pecho se me cerró como si me hubieran puesto una plancha de acero encima. Las lágrimas me rodaban por las mejillas sin que pudiera controlarlas. Una carga muerta. Eso era yo para mi hijo. El hijo por el que vendí mi casa. El hijo por el que trabajé doble turno durante 5 años. El hijo que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas de monstruos. Seguí escuchando. Había más. ¿Y qué vamos a decir cuando se muera?, preguntaba Verónica. Que era viejo. Que su corazón ya no aguantó. ¿Quién va a sospechar? Los viejos se mueren todo el tiempo. ¿Y Lupita? Lupita va a estar triste un tiempo, pero se le va a pasar. Es joven. Los jóvenes se recuperan rápido. Ojalá tengas razón. La tengo. Ya verás que en 6 meses nadie se va a acordar del viejo Esteban. Y nosotros vamos a poder vivir tranquilos, sin tener que cuidar a un anciano que se orina en la cama. Yo nunca me había orinado en la cama. Nunca. Pero a Rodrigo no le importaban los hechos. Solo le importaba justificar lo que estaba haciendo. La grabación terminó. Me quedé ahí sentado en mi cama, con la grabadora en la mano, sintiendo como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado. ¿En qué momento había perdido a mi hijo? ¿En qué momento el niñito que me abrazaba cuando llegaba del trabajo se había convertido en este monstruo capaz de envenenarme por dinero que ni siquiera tenía? Porque eso era lo más doloroso. Ni siquiera lo hacía por herencia. Lo hacía porque yo era un estorbo. Porque les costaba dinero mantenerme vivo. Porque mi existencia les molestaba. Guardé la grabadora en el fondo de mi ropero, envuelta en una camisa vieja. Después me acosté en la cama y lloré como no había llorado desde que murió Rosario. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por los años de sacrificio que no habían significado nada. Lloré por mí mismo, por este viejo tonto que había creído que el amor de un padre era suficiente para ganarse el amor de un hijo. Los años te enseñan muchas cosas, pero hay una que duele más que todas las demás. Puedes darle todo a alguien y aún así no ser nada para esa persona. Puedes sacrificar tu vida entera y terminar siendo solo una carga muerta que hay que eliminar. Esa noche, cuando bajé a cenar, Verónica me sirvió un plato de sopa de verduras. Me sonrió con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Don Esteban, prepare su sopa favorita. Tiene que comer algo, se está poniendo muy flaco. La miré a los ojos. Vi la mentira ahí, brillando como vidrio roto. Vi la impaciencia. Vi el desprecio escondido detrás de la máscara de preocupación. Gracias, Verónica, le dije con voz tranquila. Pero ya comí unos tacos en la tarde. No tengo hambre. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Cómo apretaba los labios. Pero no dijo nada. Solo se llevó el plato y lo vació en el fregadero con más fuerza de la necesaria. Subí a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama y miré la foto de Rosario.
Ya tengo las pruebas, mi amor, le dije. Ahora solo necesito decidir qué voy a hacer con ellas. Porque una cosa era tener la verdad en una grabación. Otra muy diferente era tener el valor de usarla contra tu propio hijo. ¿Qué hace un padre cuando descubre que su hijo lo quiere muerto? ¿Sigue siendo padre? ¿O se convierte en otra cosa? ¿En víctima? ¿En enemigo? No lo sabía. Lo único que sabía es que ya no podía seguir viviendo en esa casa, durmiendo bajo el mismo techo que la gente que quería matarme. Pero tampoco tenía a dónde ir. No tenía dinero. No tenía casa. No tenía nada más que esta grabación y el dolor más grande que había sentido en toda mi vida. No dormí esa noche. Me la pasé acostado en la oscuridad, escuchando los ruidos de la casa, pensando en qué hacer. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Rodrigo cuando era niño, cuando me decía, te quiero, papá, antes de dormirse. Y después escuchaba su voz en la grabación, es una carga muerta. A las 5 de la mañana me levanté. Saqué la grabadora del ropero y la escuché otra vez, completa. Necesitaba estar seguro de que era real, de que no lo había soñado. Pero ahí estaba, cada palabra como cuchillada en el estómago. Tenía que hacer algo. Pero, ¿qué? No podía ir a la policía sin más. Necesitaba un plan. Necesitaba pensar como el carpintero que fui durante 42 años, medir 2 veces, cortar una vez. Bajé a la cocina cuando todavía estaba oscuro. Me preparé un café con la cafetera vieja que Rodrigo iba a tirar pero yo rescaté. Mientras tomaba el café, pensé en mis opciones. Opción 1, irme de la casa. ¿Pero a dónde? No tenía dinero para rentar un cuarto. Mi pensión era de 2.400 pesos al mes, apenas suficiente para comer. Todos mis ahorros se habían ido en los tratamientos de Rosario. Opción 2, confrontar a Rodrigo directamente. Decirle que sabía lo que estaba haciendo. Pero eso sería peligroso. Si ya habían intentado matarme lentamente, ¿qué me garantizaba que no acelerarían el proceso si sabían que los había descubierto? Opción 3, ir a la policía con la grabación. Esta parecía la más lógica. Pero tenía miedo. Miedo de que no me creyeran. Miedo de lo que le pasaría a Lupita. Miedo de estar equivocado, aunque sabía que no lo estaba. Estaba dándole vueltas a todo esto cuando Lupita bajó. Eran las 6:30 de la mañana. Tenía los ojos rojos, como si tampoco hubiera dormido. Abuelo, me susurró, ¿pudiste grabar algo? Asentí con la cabeza. Sí, mijita. Y es peor de lo que pensaba. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No puede ser cierto. Mi papá no, él no puede estar haciendo eso. Saqué la grabadora y le puse los audífonos. Le di play. Vi cómo su cara cambiaba conforme escuchaba. Primero incredulidad, después horror, finalmente una tristeza tan profunda que me dolió verla. Cuando terminó, se quitó los audífonos y se abrazó a mí, llorando. Abuelo, ¿qué vamos a hacer? Todavía no lo sé, mijita. Pero necesito que me prometas algo. Necesito que actúes normal. Que no les digas nada a tus papás sobre esto. Si se dan cuenta de que sabemos, puede ser peligroso. Tengo miedo, abuelo. Yo también. Pero te prometo que voy a arreglarlo. Te lo prometo. No sabía cómo iba a cumplir esa promesa, pero tenía que intentarlo. Por Lupita. Por mí. Por la memoria de Rosario, que me estaría viendo desde el cielo y esperando que yo hiciera lo correcto. Esa mañana, después de que Rodrigo se fue al trabajo y Lupita a la escuela, hice algo que no había hecho en años, fui a una papelería y saqué copias de la grabación. 3 copias. Una la guardé en mi ropero. Otra se la di a Lupita para que la escondiera en su cuarto. Y la tercera la llevé al banco, a una caja de seguridad que abrí con los últimos 500 pesos que me quedaban. Después fui a ver a un abogado. Encontré uno en el centro, un licenciado López que tenía su oficina en un segundo piso, arriba de una ferretería. Le conté todo. Le mostré la grabación. Le enseñé el frasquito de anticongelante. El licenciado López era un hombre serio, de unos 50 años, con lentes gruesos. Escuchó toda la grabación sin interrumpirme.
Cuando terminó, se quedó callado un momento, pensando. Don Esteban, me dijo finalmente, esto es muy grave. Es intento de homicidio. Tenemos que ir a la policía inmediatamente. Lo sé, licenciado. Pero tengo miedo. Miedo por mi nieta. Su nieta va a estar mejor sin padres que la envenenan a usted, créame. Los servicios sociales se van a encargar de que esté segura. ¿Y si no me creen? Soy un viejo. Rodrigo es un profesionista respetado. Por eso tenemos la grabación. Es prueba contundente. Y vamos a pedir una orden para que revisen la casa, busquen el anticongelante. También vamos a pedirle a un médico forense que lo examine a usted, que haga análisis de sangre y orina para ver si hay rastros de veneno. Me explicó todo el proceso. Primero íbamos a ir a la fiscalía a poner una denuncia. Después vendrían las investigaciones, las órdenes de cateo, los análisis médicos. Si todo salía bien, arrestarían a Rodrigo y a Verónica. Habría un juicio. ¿Cuánto tiempo tarda todo eso?, le pregunté. Meses. Tal vez un año o más. Los juicios son lentos. No tengo un año, licenciado. Ellos me van a matar antes. Por eso vamos a pedir una orden de restricción. No van a poder acercarse a usted mientras se investiga el caso. ¿Y dónde voy a vivir mientras tanto? El licenciado López suspiró. Hay albergues para adultos mayores. O puede quedarse con algún familiar. No tengo más familia que ellos. Nos quedamos callados los dos. La situación era complicada, mucho más de lo que yo había pensado. Pero no había otra opción. No podía seguir viviendo en esa casa, esperando a que me envenenaran exitosamente. Está bien, le dije finalmente. Hagámoslo. Vayamos a la policía. Necesito que entienda algo, don Esteban, me dijo el licenciado con voz seria. Una vez que pongamos la denuncia, no hay vuelta atrás. Su hijo va a saber que usted lo acusó. Su familia se va a romper para siempre. Mi familia ya se rompió, licenciado. Solo que yo no me había dado cuenta hasta ahora. Me cobró 3,000 pesos por sus servicios. Tuve que pedirle prestados 1,500 a Lupita, de los ahorros que tenía guardados de sus 15 años. Me prometió que me acompañaría a la fiscalía el lunes siguiente. Esa tarde, cuando regresé a la casa, Verónica estaba en la cocina preparando la cena. Me miró con esa sonrisa falsa que ya conocía. Don Esteban, ¿dónde anduvo todo el día? Lo estuve buscando. Fui a caminar, le mentí. Necesitaba aire fresco. Ah, qué bueno. Ya está la cena. Hice pollo en salsa verde, de ese que le gusta. Gracias, pero no tengo hambre. Me comí unas tortas en el parque. Vi el flash de molestia en sus ojos, pero no dijo nada. Solo se dio la vuelta y siguió cocinando. Subí a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama y miré el calendario. Era jueves. El lunes iría con el licenciado López a poner la denuncia. Solo tenía que sobrevivir 3 días más. 3 días comiendo solo lo que yo preparara. 3 días vigilando cada movimiento. 3 días durmiendo con un ojo abierto. Ya casi, Rosario, le dije a la foto. Ya casi termina todo esto. Pero por dentro tenía un miedo que me carcomía las entrañas. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si encontraban la forma de matarme antes del lunes? ¿Y si la policía no me creía? Los años te enseñan que el miedo nunca se va completamente. Solo aprendes a vivir con él, a seguir adelante a pesar de tenerlo pegado al pecho como lapa. Y eso era lo que iba a hacer yo. Seguir adelante. Por mí. Por Lupita. Por todos los años que había trabajado y sacrificado pensando que estaba construyendo una familia que me cuidaría cuando fuera viejo. Qué equivocado estaba. El viernes por la mañana me desperté temprano otra vez. No había dormido casi nada. Cada ruido en la casa me ponía los nervios de punta. Me bañé rápido, usando solo mi propio jabón que había comprado en el Oxxo, y me vestí con mi ropa limpia. Bajé a la cocina. Rodrigo estaba ahí, tomando café y revisando su celular.
cuando me vio entrar, levantó la vista y me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Era culpa? ¿Desprecio? ¿Impaciencia? Buenos días, papá, me dijo. Hacía semanas que no me llamaba papá. Solo don Esteban o directamente nada. ¿Cómo amaneciste? Bien, le respondí cortante. No quería hablar con él. Cada palabra que salía de su boca me daba asco. Oye, necesito hablar contigo de algo. Se levantó y cerró la puerta de la cocina. Verónica y yo hemos estado pensando. Tal vez sería bueno que consideraras irte a vivir a un asilo. Uno bueno, donde te cuiden bien. Se me cortó la respiración. Un asilo. Querían mandarme a un asilo. O tal vez esa era solo otra mentira, otra forma de deshacerse de mí. ¿Por qué?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Es que, mira, papá, ya no eres joven. Necesitas cuidados especiales. Y nosotros trabajamos todo el día, no podemos estar pendientes de ti. En un asilo estarías con gente de tu edad, con enfermeras, con actividades. Aquí estoy bien. No, no estás bien. Te estás enfermando seguido. Estás perdiendo peso. Y a veces. Hizo una pausa, como si le costara trabajo decir lo siguiente. A veces te olvidas de las cosas. Como un principio de demencia senil. Eso era mentira. Yo no me olvidaba de nada. Mi mente estaba clara como el agua. Pero así funcionaban las mentiras, las repites suficientes veces y la gente empieza a creerlas. No voy a ir a ningún asilo, le dije con voz firme. Esta es mi casa también. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Cómo apretaba el celular en su mano con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No es tu casa, papá. Es mi casa. Tú solo vives aquí porque te dimos donde quedarte cuando no tenías nada. Las palabras me pegaron como martillazo en el pecho. Pero no iba a darle el gusto de verme llorar. Ya veo, le dije. Entonces soy una carga. Un estorbo que hay que quitar de en medio. Yo no dije eso. No tuviste que decirlo. Me di la vuelta y salí de la cocina. Escuché cómo azotaba algo contra la mesa detrás de mí, frustrado. Subí a mi cuarto y llamé al licenciado López desde mi celular. Licenciado, cambiamos de planes. No podemos esperar hasta el lunes. Tenemos que ir hoy mismo. ¿Qué pasó, don Esteban? Le conté de la conversación con Rodrigo, de la amenaza del asilo. El licenciado se quedó callado un momento. Está bien. Voy a ver si puedo conseguir una cita de emergencia con el fiscal. Lo llamo en una hora y le confirmo. Colgué y me senté en la cama, temblando. Sentía como si estuviera parado al borde de un precipicio, a punto de saltar sin saber si había agua abajo o solo rocas que me iban a destrozar. Lupita llegó del colegio a las 2 de la tarde. La esperé afuera de la casa y caminamos juntos hacia el parque. Necesitaba decirle lo que iba a pasar. Mijita, hoy voy a ir con el licenciado a poner la denuncia. Se quedó pálida. ¿Hoy? ¿No que el lunes? No podemos esperar más. Tu papá me dijo esta mañana que me quiere mandar a un asilo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Abuelo, ¿qué va a pasar conmigo cuando arresten a mis papás? La abracé fuerte. No lo sé, mi niña. Pero te prometo que voy a hacer todo lo posible para que estés bien. Voy a pedirle al juez que te dejen quedarte conmigo si es posible. ¿Y si no es posible? Entonces vamos a encontrar otra solución. Pero no te preocupes. Todo va a salir bien. Le estaba mintiendo. No sabía si todo iba a salir bien. No sabía nada. Solo sabía que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. A las 3 de la tarde sonó mi celular. Era el licenciado López. Don Esteban, conseguí la cita. Nos esperan en la fiscalía a las 5. ¿Puede estar ahí? Ahí voy a estar, licenciado. Subí a mi cuarto y saqué la grabadora. La guardé en el bolsillo interior de mi chamarra, bien segura. También saqué el frasquito de anticongelante y lo envolví en una bolsa de plástico. Eran mis pruebas.
Mi único respaldo contra las mentiras que seguramente Rodrigo iba a inventar. Me cambié de ropa. Me puse mi camisa azul, la que Rosario decía que me hacía ver distinguido. Me peiné con agua. Me eché un poco de la loción que me regaló Lupita en mi cumpleaños. Quería verme presentable, verme como un hombre serio que merece ser creído. Antes de salir, me arrodillé frente a la foto de Rosario. Ayúdame, mi amor. Dame fuerza para hacer esto. Por favor. Bajé las escaleras despacio. Verónica estaba en la sala, viendo la televisión. Me miró con desconfianza. ¿A dónde va, don Esteban? Ya casi es hora de cenar. Tengo una cita médica, le mentí. Regreso en unas horas. ¿Quiere que lo acompañe? No. Puedo solo. Vi cómo fruncía el ceño, sospechando algo. Pero no dijo nada más. Salí de la casa y empecé a caminar hacia el centro. Eran como 30 minutos a pie, pero no quería gastar en taxi. Necesitaba ese dinero para después. Mientras caminaba por las calles de León, pensé en todo lo que había pasado. En cómo había llegado a este punto. En cómo mi vida entera de trabajo y sacrificio se había reducido a esto, un viejo caminando solo por la calle, yendo a acusar a su propio hijo de intentar matarlo. Los años te enseñan que la vida no es justa. Que puedes hacer todo bien y aún así terminar solo y traicionado. Que el amor de un padre no garantiza el amor de un hijo. Que los sacrificios no siempre son reconocidos ni valorados. Pero también te enseñan que la dignidad es lo único que nadie te puede quitar si tú no lo permites. Y yo no iba a permitir que me quitaran mi dignidad. No iba a morir envenenado en silencio, como un perro viejo que ya no sirve. Iba a morir con la frente en alto, habiendo hecho lo correcto aunque me doliera el alma. Llegué a la fiscalía a las 5 en punto. El licenciado López ya estaba ahí esperándome. Me saludó con un apretón de manos firme. ¿Está listo, don Esteban? Tan listo como voy a estar, licenciado. Entramos al edificio. Era un lugar frío, con pisos de mosaico brillante y luces fluorescentes que me lastimaban los ojos. Nos hicieron esperar en una sala con sillas de plástico incómodas y carteles sobre prevención del delito. A las 5:30 nos llamaron. Entramos a una oficina pequeña donde estaba el fiscal, un hombre joven de unos 40 años, con corbata azul y una expresión seria. Se presentó como licenciado Ramírez. Siéntese, don Esteban, me dijo señalando una silla. Cuénteme qué está pasando. Y ahí, en esa oficina fría con olor a papel y café viejo, le conté toda mi historia. Desde que empecé a sentirme mal hace semanas. El frasquito de pastillas en la basura. El anticongelante en la alacena. Las conversaciones que escuché. La grabación que había hecho. El fiscal escuchó sin interrumpir. Tomaba notas en una libreta. Cuando terminé mi relato, le pasé la grabadora. ¿Puedo escucharla? Sí, licenciado. Le di play. En esa oficina pequeña, las voces de Rodrigo y Verónica sonaron más fuertes, más reales, más monstruosas de lo que recordaba. El fiscal escuchó completa la grabación, con la cara cada vez más seria. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Don Esteban, esto es muy grave. Muy grave. Vamos a necesitar hacer varias cosas de inmediato. El fiscal Ramírez hizo algunas llamadas. En menos de una hora, su oficina se llenó de gente, 2 policías de investigación, una trabajadora social, un médico forense. Todos querían escuchar la grabación. Todos querían ver el frasquito de anticongelante. Todos me hacían preguntas. ¿Cuántas veces se sintió mal? ¿Guardó muestras de la comida que le daban? ¿Hay testigos de algo? ¿Su nieta sabía lo que estaba pasando? Les contesté todo lo que pude. Estaba cansado, asustado, con el estómago revuelto otra vez, pero esta vez no por veneno sino por nervios. El médico forense me revisó ahí mismo. Me sacó sangre, me pidió una muestra de orina, me hizo preguntas sobre mis síntomas. Vamos a mandar esto al laboratorio de urgencia, dijo. Si hay rastros de etilenglicol en su sangre, lo vamos a saber en 24 horas. ¿Etilenglicol?, pregunté. El componente tóxico del anticongelante, explicó.
Si lo estuvo consumiendo, todavía debe haber rastros en su organismo. El fiscal Ramírez me explicó lo que iba a pasar. Don Esteban, vamos a solicitar una orden de cateo inmediata para su casa. Los agentes van a ir esta noche a buscar el anticongelante y cualquier otra evidencia. También vamos a arrestar a su hijo y su nuera por intento de homicidio. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Esta noche? Esta noche. No podemos arriesgarnos a que destruyan las pruebas. O a que intenten hacerle daño cuando se den cuenta de que vino a denunciarlos. ¿Y mi nieta? La trabajadora social, una mujer de unos 50 años con cara amable, se acercó a mí. Lupita va a estar bajo custodia temporal del DIF mientras se resuelve el caso. Vamos a asegurarnos de que esté bien cuidada. ¿Puedo verla? Por supuesto. Vamos a hacer todo lo posible para que mantengan contacto. ¿Y yo? ¿Dónde voy a vivir? Tenemos un albergue temporal para adultos mayores en situación de riesgo, dijo la trabajadora social. Puede quedarse ahí mientras se investiga el caso y se resuelve su situación. Todo estaba pasando muy rápido. Demasiado rápido. Hace unas horas estaba en mi cuarto, asustado y solo. Y ahora estaba aquí, rodeado de policías y fiscales, poniendo en marcha algo que no tenía vuelta atrás. ¿Está seguro de que quiere seguir adelante con esto, don Esteban?, me preguntó el licenciado López. Una vez que salgamos de aquí, ya no hay forma de detenerlo. Me quedé callado un momento. Pensé en Rodrigo cuando era niño. En todas las veces que lo cargué cuando lloraba. En las noches que me desvelé cuando estaba enfermo. En los años que trabajé doble turno para pagarle la universidad. Después pensé en su voz en la grabación, es una carga muerta. Estoy seguro, dije con voz firme. Quiero seguir adelante. El fiscal asintió. Muy bien. Los agentes van a ir a su casa en aproximadamente 2 horas. Necesitamos que usted esté presente para el cateo. ¿Puede hacer eso? Sí, puedo. Perfecto. El licenciado López lo va a acompañar. ¿Y don Esteban? El fiscal me miró directo a los ojos. Lo que está haciendo requiere mucho valor. Sé que no es fácil acusar a su propio hijo. No es fácil, le respondí. Pero tampoco es fácil vivir con miedo de que te maten en cualquier momento. Salimos de la fiscalía a las 8 de la noche. El licenciado López me invitó a un café en una cafetería cerca de ahí. Necesitaba tomar algo caliente, tranquilizarme antes de regresar a la casa. ¿Cómo se siente?, me preguntó mientras tomábamos nuestros cafés. Como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran pisoteado, le dije con honestidad. Pero también siento, no sé cómo explicarlo. ¿Alivio? ¿Paz? Saber que ya no tengo que seguir fingiendo que todo está bien. Lo que está haciendo es lo correcto. Aunque duela. Los años te enseñan que hacer lo correcto casi siempre duele, licenciado. Pero hay que hacerlo de todos modos. A las 9:30 regresamos a la casa. Había 2 patrullas estacionadas afuera. Los vecinos ya estaban asomándose por las ventanas, curiosos. Sentí vergüenza. Toda mi vida había sido un hombre trabajador, honrado, que nunca había tenido problemas con la ley. Y ahora venían las patrullas a mi casa. Pero no era mi culpa. Yo no había hecho nada malo. Yo solo había sobrevivido. Entramos a la casa. Rodrigo y Verónica estaban en la sala, pálidos como fantasmas. Un agente ya les había explicado por qué estaban ahí. Cuando me vieron entrar, sus caras cambiaron. «Papá», dijo Rodrigo con voz temblorosa. «¿Qué está pasando? ¿Por qué dijiste que te estábamos envenenando?» Lo miré a los ojos. Vi ahí la mentira lista para salir. La excusa. La justificación. Pero ya no me importaba. Porque me estaban envenenando, le dije con voz tranquila. Y tengo las pruebas. Saqué la grabadora del bolsillo de mi chamarra. El fiscal Ramírez, que había llegado con los agentes, la tomó y la puso sobre la mesa de la sala. Vamos a escuchar esto todos juntos, dijo. Le dio play. Y ahí, en la sala de esa casa donde yo había vivido los últimos 5 años, sonaron las voces de Rodrigo y Verónica. Cada palabra era una condena.
Cada frase era una sentencia. Es una carga muerta. Entre más rápido se muera, mejor para todos. Su corazón ya no va a aguantar. Vi cómo la cara de Rodrigo se ponía cada vez más pálida. Como Verónica se llevaba las manos a la boca. Como se miraban el uno al otro con terror. Cuando la grabación terminó, el silencio en la sala era tan pesado que me costaba respirar. Rodrigo Sandoval Méndez y Verónica Campos de Sandoval, dijo el fiscal Ramírez con voz oficial, quedan arrestados por intento de homicidio agravado en contra de Esteban Sandoval García. Los agentes se acercaron con las esposas. Vi cómo les ponían las manos atrás. Cómo les leían sus derechos. Cómo Verónica empezaba a llorar. Papá, dijo Rodrigo mirándome, y en sus ojos vi algo que no había visto en años, miedo. Papá, yo puedo explicar. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso, le respondí. Mi voz salía más firme de lo que me sentía por dentro. Y ya no soy tu papá. Un padre es alguien que cuida a sus hijos. Tú intentaste matarme. Pero tú nos abandonaste primero, gritó de repente. Te vendiste la casa de Guadalajara sin consultarnos. Ese era nuestro patrimonio familiar. Ahí estaba. La verdad que había estado escondida todo este tiempo. Vendí la casa para pagar los tratamientos de tu madre, le dije. Para intentar salvarle la vida. Y tú me lo recriminas como si fuera un crimen. Esa casa valía 2 millones de pesos. Era nuestra herencia. ¿Herencia? Me salió una risa amarga. ¿Preferías tener una casa que tener a tu madre viva? No me contestó. Solo agachó la cabeza. En ese momento bajó Lupita por las escaleras. Debía haber estado en su cuarto todo este tiempo, escuchando todo. Cuando vio a sus padres esposados, se quedó congelada. ¿Mamá? ¿Papá? La trabajadora social se acercó a ella con gentileza. Lupita, cariño, necesito que vengas conmigo. Tus abuelos te van a explicar todo. No, gritó Lupita. Corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Abuelo, no dejes que se lleven a mis papás. Me dolió el alma verla así. Pero tenía que ser fuerte. Mijita, tus papás hicieron algo muy malo. Intentaron hacerme daño. Y ahora tienen que pagar por eso. Pero son mis papás. Lo sé, mi niña. Lo sé. Los agentes empezaron el cateo. Encontraron el anticongelante en la alacena, exactamente donde yo lo había visto. También encontraron otro frasco escondido en el cajón del buró de Rodrigo. Y una jeringa. Y guantes de látex. Cada cosa que encontraban era otra puñalada en mi corazón. Porque confirmaba que era real. Que mi hijo realmente había planeado matarme. Que no era paranoia de un viejo. Que todo era verdad. Se los llevaron a las 10:30 de la noche. Vi cómo los subían a las patrullas. Como Verónica lloraba. Como Rodrigo mantenía la cabeza agachada, sin mirarme. Lupita lloraba en mis brazos. La trabajadora social esperaba pacientemente, dándonos tiempo para despedirnos. Abuelo, no quiero irme contigo, me dijo entre sollozos. Quiero quedarme aquí, en mi casa. No puedes, mijita. Pero te prometo que voy a visitarte seguido. Y esto va a pasar. Todo va a estar bien. Otra mentira. Nada iba a estar bien. Nunca. Cuando se la llevaron, me quedé solo en esa casa vacía. El licenciado López me tocó el hombro. Venga, don Esteban. Lo voy a llevar al albergue. Subí a mi cuarto una última vez. Agarré mi ropa, mis fotografías, mis pocas pertenencias. Todo cabía en una maleta pequeña y una bolsa de plástico. 73 años de vida reducidos a eso. Antes de salir, me detuve frente a la foto de Rosario. Ya está hecho, mi amor. Hice lo que tenía que hacer. Aunque me duela. Aunque me destroce. Cerré la puerta de ese cuarto donde había pasado tanto miedo, tanta angustia, tantas noches sin dormir. Y me fui. En el camino al albergue, miré por la ventana del carro del licenciado. Las calles de León pasaban rápido, borrosas por las lágrimas que ya no podía contener.
Los años te enseñan que hacer justicia no siempre es cómodo. Que hacer lo correcto puede costarte todo. Que salvar tu propia vida puede significar destruir la vida de otros. Pero también te enseñan que la dignidad no se negocia. Que un hombre que no se respeta a sí mismo no puede enseñar respeto a nadie. Y que a veces, amar a alguien significa ponerle un límite, aunque ese límite sea una celda de prisión. Había salvado mi vida. Pero había perdido a mi hijo. Y no sabía cuál de las dos cosas dolía más. El albergue era un edificio viejo de 2 pisos en la colonia San Juan de Dios. Tenía paredes pintadas de amarillo pálido y un patio pequeño con algunas plantas. La directora, doña Carmela, me recibió con amabilidad pero también con esa lástima que me hacía sentir peor. Don Esteban, su cuarto está en el 2º piso. Comparte baño con otros 3 residentes. Las comidas son a las 8 de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche. Nada de alcohol ni visitas después de las 9. Me llevó a un cuarto angosto con 2 camas individuales, un ropero compartido y una ventana que daba a la calle. Mi compañero de cuarto era don Gilberto, un señor de 82 años que casi no hablaba. Me saludó con la mano y siguió viendo su televisión vieja. Puse mi maleta en la cama y me senté ahí, mirando las paredes desnudas. Saqué la foto de Rosario y la coloqué en la mesita entre las 2 camas. Era lo único familiar en ese lugar extraño. No pude dormir esa noche. Me la pasé dando vueltas en esa cama que no era mía, escuchando los ronquidos de don Gilberto y los ruidos de la calle. Pensando en Rodrigo y Verónica en una celda. Pensando en Lupita llorando en algún lugar desconocido. Pensando en cómo mi vida había cambiado completamente en solo unas horas. Al día siguiente, sábado, el licenciado López vino a visitarme temprano. Traía noticias. Los resultados del laboratorio llegaron esta mañana. Hay rastros de etilenglicol en su sangre, don Esteban. No mucho, pero suficiente para confirmar que lo estuvieron envenenando. Se me revolvió el estómago. Una parte de mí todavía esperaba que fuera un error, un malentendido horrible. Pero ya no había duda. Era real. ¿Qué va a pasar ahora? El fiscal está preparando los cargos formales. Rodrigo y Verónica van a ser procesados. Probablemente van a tratar de negociar, pero con la grabación y las pruebas físicas, es muy difícil que puedan defenderse. ¿Y Lupita? Está con una familia de acogida temporal. La trabajadora social dice que está bien, considerando las circunstancias. Puede visitarla mañana si quiere. Quiero. El licenciado se quedó callado un momento. Después sacó un sobre de su portafolio. Don Esteban, Rodrigo mandó esto para usted desde la cárcel. Tomé el sobre con manos temblorosas. Tenía mi nombre escrito con la letra de Rodrigo, esa que yo había visto evolucionar desde sus primeros trazos en la primaria hasta esta caligrafía de adulto. ¿Quiere que lo deje solo?, preguntó el licenciado. Sí, por favor. Cuando se fue, abrí el sobre despacio. Adentro había una carta de 3 páginas escritas a mano. Papá. No sé si tengo derecho de llamarte así todavía, después de lo que hice. Probablemente no. Probablemente ya no soy tu hijo y tú ya no eres mi padre. Quiero decir que lo siento, pero sé que esas palabras son vacías. No significan nada después de intentar matarte. Pero aún así las escribo porque necesito que sepas que sí siento remordimiento. Que no dormí anoche pensando en lo que hice. En lo que casi hice. Sé que vas a querer saber por qué. Porque tu hijo, al que criaste con tanto amor y sacrificio, intentó envenenarte. Y la verdad es que ni yo mismo lo entiendo completamente. Empezó después de que mamá murió. Cuando vendiste la casa de Guadalajara para pagar sus tratamientos. Verónica me dijo que habías sido egoísta, que habías gastado nuestra herencia en algo que igual no iba a funcionar. Y yo, en mi dolor y mi rabia porque mamá se había muerto de todos modos, le creí. Empecé a verte diferente. Ya no eras mi papá que sacrificó todo por mí. Eras el viejo que nos había robado nuestro futuro. El viejo que vivía en nuestra casa sin pagar nada. El viejo que me recordaba cada día que mamá se había muerto. Verónica me convenció de que sería mejor si ya no estuvieras. Me dijo que con tu pensión no alcanzaba para mantenerte, que éramos jóvenes y necesitábamos vivir nuestra vida sin cargas. Y yo,
yo dejé que esas ideas me envenenaran la mente. El anticongelante fue idea de ella. Investigó en internet cómo usarlo. Dijo que era perfecto porque los síntomas se parecían a enfermedades naturales de la vejez. Que nadie sospecharía. Al principio no estaba seguro. Pero cada vez que te veía, cada vez que contabas tus historias repetidas, cada vez que ocupabas espacio en mi casa, me convencía más de que era lo correcto. Ahora, sentado en esta celda fría, me doy cuenta de lo monstruoso que suena todo eso. Me doy cuenta de que no fui yo. O tal vez sí fui yo, y esa es la parte más aterradora. No espero que me perdones. No merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que el niño que fui, ese que te amaba más que a nada en el mundo, todavía existe en algún lugar dentro de mí. Y ese niño está llorando por lo que el adulto hizo. Lupita me odia. Vino a verme ayer y no pudo ni mirarme a los ojos. Le rompí el corazón. Les rompí el corazón a los dos. Si hay algo que puedo hacer para reparar esto, dímelo. Aunque sé que no hay forma de reparar lo irreparable. Tu hijo que ya no merece llamarse así, Rodrigo. Las lágrimas me rodaban por las mejillas mientras leía. Doblé la carta despacio y la guardé en el sobre. No sabía qué sentir. ¿Rabia? ¿Tristeza? ¿Alivio de que sintiera remordimiento? ¿Decepción de que no fuera suficiente? Los años te enseñan que el perdón no es algo que das porque te lo piden. Es algo que das cuando tu corazón está listo para soltar el peso del rencor. Y mi corazón todavía no estaba listo. Tal vez nunca lo estaría. El domingo fui a ver a Lupita. Estaba en una casa en la colonia Jardines del Moral, con una familia que acogía temporalmente a menores en situación irregular. Era una casa bonita, limpia, con juguetes en el patio. Lupita salió corriendo cuando me vio. Me abrazó tan fuerte que casi me tira. Lloramos los dos ahí en el patio, sin importarnos que la familia de acogida nos viera. Abuelo, te extraño mucho, me dijo entre sollozos. Esta familia es amable pero no son mi familia. Tú eres mi familia. Yo también te extraño, mijita. Todos los días, todas las horas. Nos sentamos en una banca del patio. Le conté sobre el albergue, sobre don Gilberto, sobre las comidas que nos daban. Ella me contó sobre la escuela, que la habían cambiado a una más cerca de la casa de acogida. Que sus amigos le preguntaban por qué ya no vivía en su casa pero ella no sabía qué decirles. ¿Mis papás van a ir a la cárcel?, me preguntó con voz pequeña. Sí, mijita. Probablemente sí. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Eso lo va a decidir un juez. Se quedó callada un momento, jugando con el dobladillo de su falda. ¿Tú los perdonas? Era la pregunta que yo mismo me había hecho 1000 veces desde el viernes. No lo sé, Lupita. Todavía no lo sé. Ellos hicieron algo muy malo. Pero también son tu papá y tu mamá. Y fueron mi hijo y mi nuera. No es fácil dejar de querer a alguien solo porque te hizo daño. ¿Crees que algún día podamos ser familia otra vez? Una familia diferente, tal vez. Pero nunca vamos a ser la misma familia que éramos antes. Algunas cosas, cuando se rompen, ya no se pueden pegar igual. La visita duró 2 horas. Cuando me fui, ella me abrazó de nuevo y me susurró al oído, abuelo, hiciste lo correcto. Sé que fue difícil, pero hiciste lo correcto. Esas palabras me acompañaron de regreso al albergue. Me las repetí cada vez que empezaba a dudar, cada vez que me sentía culpable por haber destruido a mi familia. Los días siguientes fueron una mezcla de reuniones con abogados, declaraciones en la fiscalía, exámenes médicos. El caso estaba avanzando rápido. El fiscal Ramírez me explicó que Rodrigo y Verónica habían aceptado declararse culpables a cambio de una sentencia reducida. ¿De cuánto tiempo estamos hablando?, le pregunté. Probablemente entre 8 y 12 años. Con buena conducta podrían salir antes. 8 a 12 años. Mi hijo iba a pasar los siguientes años de su vida en una prisión por haber intentado matarme. Y Lupita iba a crecer sin padres. Había ganado. Había salvado mi vida. Había hecho justicia. Pero se sentía como la derrota más grande de mi existencia. 3 meses después del arresto, llegó el día del juicio.
Me levanté temprano en el albergue, me bañé con cuidado y me puse mi mejor ropa, la camisa azul de Rosario, los pantalones que había planchado la noche anterior, las botas café que don Chava había resolado una vez más. Don Gilberto me vio arreglarme y me puso una mano en el hombro. Era la primera vez que me tocaba en los 3 meses que llevábamos compartiendo cuarto. Ánimo, don Esteban. Hoy es un día difícil, pero usted es fuerte. Asentí sin poder hablar. El nudo en la garganta no me dejaba. El licenciado López pasó por mí a las 8 de la mañana. En el camino al juzgado me explicó lo que iba a pasar. El juez va a escuchar la grabación otra vez. Va a revisar todas las pruebas. Rodrigo y Verónica van a tener la oportunidad de hablar si quieren. Y usted también puede decir algo al final, antes de que el juez dicte sentencia. ¿Qué voy a decir?, pregunté. Lo que su corazón le dicte, don Esteban. El juzgado era un edificio grande y frío. Entramos a una sala donde ya estaban sentados Rodrigo y Verónica con sus abogados defensores. Cuando me vieron entrar, Verónica agachó la cabeza. Rodrigo me miró directo a los ojos. Había algo diferente en él. Ya no era el hombre arrogante que me había llamado carga muerta. Era alguien más pequeño, más roto. Lupita estaba ahí también, sentada con la trabajadora social. Nos saludamos con la mirada. No había podido traerla conmigo, pero me daba fuerza saber que estaba ahí. El juez entró. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el pelo cano y una expresión seria pero no cruel. Se sentó en su estrado y empezó el procedimiento. Escuché otra vez la grabación. Cada palabra me seguía doliendo como la primera vez. Vi cómo el juez fruncía el ceño mientras escuchaba. Revisaron las pruebas médicas. El anticongelante encontrado en la casa. Las jeringas. Los guantes. Todo estaba ahí, perfectamente documentado. Entonces el juez le habló a Rodrigo. Señor Sandoval, ¿tiene algo que decir antes de que yo dicte sentencia? Rodrigo se levantó despacio. Tenía las manos esposadas al frente. Se veía más delgado, más viejo. Los 3 meses en prisión preventiva lo habían cambiado. Sí, su señoría. Su voz temblaba. Quiero decir que soy culpable. Que no hay excusa para lo que hice. Que merezco el castigo más severo que usted pueda darme. Se volteó hacia mí. Papá, don Esteban. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que el hijo que criaste, ese que te amaba, sigue aquí adentro. Y ese hijo está destrozado por lo que hizo el hombre en el que me convertí. Se le quebró la voz. Las lágrimas le rodaban por las mejillas. Lo siento. Perdón por todo. Perdón por haber fallado. Perdón por haberte traicionado de la peor forma posible. Se sentó. Verónica también habló, pidiendo perdón entre sollozos, pero apenas la escuché. Toda mi atención estaba en Rodrigo, en ese hombre que ya no reconocía como mi hijo pero que tampoco podía dejar de reconocer. Entonces el juez me miró a mí. Don Esteban, ¿quiere decir algo? Me levanté despacio. Las piernas me temblaban. Miré a Rodrigo, a Verónica, a Lupita, al juez, a toda esa sala llena de gente esperando mis palabras. Su señoría, durante 73 años he trabajado con madera. He construido muebles, casas, cosas que duran. Y una cosa que aprendí es que cuando algo se rompe, a veces se puede reparar. Pero nunca queda igual que antes. Siempre quedan las grietas, las cicatrices. Me detuve a tomar aire. El pecho me dolía. Mi familia se rompió. Y no fue porque yo puse una denuncia. Se rompió mucho antes, cuando mi hijo y mi nuera decidieron que mi vida valía menos que su comodidad. Cuando decidieron que era un estorbo que había que eliminar. Miré a Rodrigo directamente. Tú me preguntas si te perdono. Y la verdad es que no lo sé. Hay días que siento que puedo. Hay días que te odio con cada fibra de mi ser. Pero lo que sí sé es esto, yo te di la vida. Y tú intentaste quitármela. Eso no se olvida. Eso no se borra. Se me quebró la voz pero continué. Sin embargo, también sé que la venganza no me va a devolver al hijo que perdí.
que verte sufrir en una cárcel no va a curar las heridas que me causaste. Así que le pido al juez que sea justo. Que les dé el castigo que merecen, pero también que les dé la oportunidad de ser mejores personas cuando salgan. Me volví hacia Lupita. Porque esa niña de 14 años no tiene la culpa de nada. Ella perdió a sus papás por las decisiones que ellos tomaron. Y yo no quiero que crezca con más dolor del necesario. Me senté. El silencio en la sala era absoluto. El juez tomó sus papeles y empezó a leer su sentencia. Rodrigo Sandoval Méndez y Verónica Campos de Sandoval, los declaro culpables de intento de homicidio agravado. Los condeno a 10 años de prisión a cada uno, sin derecho a libertad anticipada por los primeros 5 años. 10 años. Rodrigo iba a tener 55 cuando saliera. Verónica 52. Y Lupita 24. Además, continuó el juez, ordeno que reciban tratamiento psicológico durante su reclusión. Y que, cuando salgan, mantengan una orden de restricción de 500 metros con respecto a don Esteban Sandoval, a menos que él expresamente autorice lo contrario. Golpeó su mazo. Se levanta la sesión. Los guardias se llevaron a Rodrigo y Verónica. Antes de salir, Rodrigo me miró una última vez. Movió los labios sin hablar, lo siento, papá. No le respondí. Solo lo vi irse. Lupita corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Abuelo, ¿qué va a pasar ahora? Ahora vamos a seguir adelante, mijita. Tú y yo. Vamos a construir una nueva vida. La trabajadora social se acercó. Don Esteban, tengo buenas noticias. El juez autorizó que Lupita pueda vivir con usted si conseguimos una vivienda adecuada. El DIF va a ayudarlos con los trámites. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No iba a estar solo. Iba a tener a mi nieta conmigo. Guión bajo 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 y pasaron 6 meses más. Con la ayuda del DIF y del gobierno estatal, conseguimos un departamentito pequeño en la colonia San Miguel. 2 recámaras, una cocina, un baño. Nada lujoso, pero era nuestro. Lupita se adaptó poco a poco. Siguió yendo a la escuela. Hizo nuevos amigos. Los fines de semana me ayudaba a hacer muebles pequeños que yo vendía en el mercado de artesanías. No ganábamos mucho, pero alcanzaba. Cada 15 días íbamos a visitar a Rodrigo a la prisión. Las primeras visitas fueron muy difíciles. Lupita lloraba. Rodrigo lloraba. Yo me quedaba callado, sin saber qué decir. Pero con el tiempo, las visitas se fueron haciendo más fáciles. Empezamos a hablar de cosas pequeñas. Del clima. De la comida de la prisión. De los muebles que estaba haciendo. De las calificaciones de Lupita. Nunca hablábamos del envenenamiento. Nunca hablábamos de la traición.